Y para analizar la importancia cultural y comercial que tiene la relación entre Ecuador y Japón, misma que se vería fortalecida por la visita del presidente Moreno al país asiático, vamos a dar la bienvenida en los estudios de Telediario al experto en temas internacionales, Santiago Orbe. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hemos visto que ya se ha generado dentro de este encuentro muy importante de los 13 países para analizar la situación de la movilidad de los hermanos venezolanos, la declaración de Quito con 18 puntos relevantes, 18 compromisos. Lo importante sería de alguna forma evaluar con qué mecanismo o política real se han realizado precisamente estos compromisos. Bueno, en términos políticos, la declaratoria que se ha dado en Quito es favorable, porque obliga a todos los países firmantes, sobre todo aquellos involucrados por este fenómeno de la movilidad venezolana, pues tomar medidas en términos económicos, sociales y de planeación interna al respecto del manejo y de la inclusión de estas personas que deciden por un u otro motivo quedarse en estos territorios o utilizar los mismos como corredores migratorios para asentarse, sea en los países vecinos como Colombia y Perú. Es favorable porque el Estado también ahí muestra sus capacidades y fortalece y se obliga a sí mismo a reconstituir las instituciones al respecto del cuidado y protección, sobre todo ahora siendo signatarios de esta carta tan importante. Santiago, ¿cree usted que este es un mensaje inusual o tal vez un encuentro inusual debido a que hace mucho tiempo, en los últimos años, no se realizaba nada, ni se decía nada frente a la situación y frente a la política venezolana? Ahora los países, entre esos nuestro país, el Ecuador, cuando se pidió por mucho tiempo una posición firme y clara frente a lo que estaban viviendo los venezolanos, no se decía nada. Ahora temas como estos están dando un mensaje claro. ¿Es una posición ya clara que se está dando? Bueno, creo que era el momento ya de hacerlo. Había mucho silencio, en los últimos años han sido pues objeto de la salvedad para este tipo de posiciones políticas que, lejos de favorecer o sostener a los estados, lo que han hecho es deslegitimar la presencia de los mismos, sobre todo por consideraciones de orden estrictamente político e ideológicas, y que al mismo tiempo han perjudicado sobre todo la base institucional y el respeto y respecto a los derechos fundamentales de sus poblaciones. Los aspectos regionales de cooperación, estas reuniones multilaterales que se dan son valiosas, son importantes, y sin embargo de aquello las mismas deben también ser pragmáticas a la hora de consolidar este tipo o llevar a la práctica este tipo de resoluciones. Antes ni siquiera se veía esto, a pesar de que existían los mecanismos como la propia UNASUR, que hoy por hoy la vemos mucho más golpeada, sobre todo con la misma declaración, cuando ni siquiera ha sido tomada en cuenta. Se ha mencionado a la Comunidad Andina de Naciones, se ha mencionado al Mercosur, pero en absoluto se ha tocado el tema de la UNASUR. Eso nos dice que la UNASUR por un tiempo sirvió en términos de la estructura del discurso político. Sabemos que los discursos construyen realidades, pero estas realidades al mismo tiempo tienen que favorecer hechos que sean concretados y que vayan en beneficio precisamente de aquellos espacios o grupos por los cuales fueron inicialmente planteados. Para entender un poco, se veía lo que se entendía y el mensaje era de que la región estaba unida como un solo puño. Ahora este puño se va deshaciendo de a poco, y uno de esos ejemplos es lo que acaba de ocurrir el día de hoy. Son 13 países en los cuales, bueno, Bolivia no se suma al texto final. Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería el mensaje? ¿Se sigue manejando la ideología venezolana? Evidentemente hay una adhesión, y había ya la delegación diplomática boliviana ya venía con direcciones específicas al respecto de su posición, y esta posición obedece a su lineamiento y a su afinidad en términos político-ideológicos con el gobierno de Venezuela. ¿Qué tanto favorece esto a sus conciudadanos? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto esto favorece a la cooperación regional? Esa es la pregunta. Vemos que ahora se han reunido, han hecho efectiva esta reuniones, pero al mismo tiempo vemos la ausencia de estos dos países importantes. ¿Qué significa esto? Acabamos de ver las declaraciones del presidente Nicolás Maduro a la hora de establecer una ruta un puente aéreo, un plan de retorno para favorecer a aquellos migrantes venezolanos que ya quieren retornar a su país, y precisamente lo hace ahora en el marco de estas reuniones, precisamente lo hace ahora cuando sale esta carta que se ha emitido desde la ciudad de
era eso, Santiago? ¿Por qué no se lo hizo evidentemente antes? Existe una forma de tapar la realidad, existe una forma de contravenir esta gran organización, o por lo menos las intenciones en términos regionales que se están dando a la hora de favorecer a la movilidad y sobre todo a las migraciones venezolanas que se están dando. Él ha dicho en sus declaraciones, lo escuchábamos en la nota anterior, de que se está manejando una campaña de odio y de persecución en los países que están recibiendo a los venezolanos y donde están siendo acogidos. ¿Qué opina de esto? Bueno, es evidente que el señor sigue perdido, es evidente que esto no corresponde a la realidad. Estamos hablando de más de 2 millones de movilizados, estamos hablando de personas que han dejado absolutamente todo para tratar de salir y tratar de cambiar en algo esta historia de dolor, de desarraigo y sobre todo de exclusión que han tenido permanentemente. Este tipo de afinidades ideológicas que tanto se construyen desde Bolivia y ahora con Venezuela, básicamente dentro de la carta que nosotros hemos visto, lo único que hacen es seguir hablando sobre este tema tan difuso del espectro ideológico que, lejos de favorecer, lo único que hace es limitar el ejercicio de nuestros derechos políticos, nuestros derechos civiles. Estas declaraciones se enmarcan precisamente en estas cortinas, en estos marcos de humo que se tratan de dar frente a la realidad. Toda la región ha presenciado, vive con estupor permanentemente estas modificaciones, estas variaciones de las formas de vivir, de la cotidianidad que han tenido nuestros hermanos venezolanos, y que hoy por hoy se transforman y que también nos transforman internamente. Y ahí nace la responsabilidad de los estados. Los estados tienen que ya fortalecer en términos interinstitucionales, brindar garantías en términos sociales, económicos, ¿y los organismos políticos regionales cuál sería el papel para no caer en la retórica de las declaraciones? Bueno, precisamente es este. Por ejemplo, la CAN, que se consideraba un mecanismo que estaba ya casi decaído, pues otra vez se revitaliza, porque existen estructuras firmadas, acuerdos permanentes. El Mercosur también aglutina todo este tipo de intereses. Los regímenes internacionales no deben ser solo espacios, o sea, se considera que son espacios bonitos donde se aglutina burocracia internacional. No, deben ser lugares donde convergen intereses comunes. Y si no hay intereses comunes, al menos discutirlos en el marco del respeto, en el marco del diálogo. Entonces, eso es lo necesario, y ahí están estos mecanismos regionales para construir, como en este caso se está dando, dada esta crisis humanitaria del pueblo venezolano. Santiago, la situación es compleja y va más allá incluso de que los hermanos venezolanos traten de huir de la situación que están viviendo en su país y que recurran a Ecuador, a Perú, a Argentina, sino que además a Chile pone una situación, plantea una propuesta muy interesante sobre esta mesa. Bueno, luego en la segunda semana de noviembre se van a volver a reunir para determinar ejes de acción, pero además la preocupación sobre los ciudadanos extranjeros, es decir, los ciudadanos ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos que están viviendo en Venezuela y que tal vez no puedan salir de ese país. Bueno, ahí existe un amparo internacional y sobre todo los estados que están preocupados por sus connacionales en territorio venezolano tienen las garantías suficientes alrededor de su funcionamiento con sus propias legaciones diplomáticas. Ahora bien, esto es lo que está escrito en el papel. ¿Cuál es la realidad? Creo que ese sería un juego político que significaría aún más hundirse en términos ideológicos, en términos de conducta dentro del sistema internacional por parte del gobierno de Maduro. Lo dudo. Sin embargo, de aquello, por supuesto, los estados debemos tomar en cuenta y precautelar los intereses de nuestros connacionales que se encuentran en territorio venezolano, sea por cualquier actividad profesional, académica o simplemente porque están de turismo. La realidad es que esto reconfigura las relaciones dentro de la región, y esta reconfiguración de las relaciones en la región obliga a que los estados también tomen cartas en el asunto. Y no olvidemos la xenofobia, además. Bueno, eso es una situación que se está viviendo además en este último flujo migratorio. Bueno, nosotros hablamos mucho de xenofobia. De hecho, la Carta de Quito menciona que rechaza profundamente estos discursos de xenofobia, pero la xenofobia nace precisamente por el desconocimiento, porque los estados a nivel interno no brindan capacidad, y sobre todo capacidades en términos institucionales, alternativas económicas, alternativas laborales que le permitan a los ciudadanos, a los que estamos aquí presenciando este tipo de migraciones, no tener esta percepción de inseguridad, porque incluso en términos reales, en términos fácticos, no existe una competencia tal entre los migrantes y las personas que se encuentran trabajando o económicamente activas dentro de los territorios, en este caso el territorio ecuatoriano.
pero hay la percepción, hay una crisis en términos económicos, hay una ausencia, hay unas pérdidas de trabajo que se están dando. Entonces el Estado tiene que dar alternativas internas para evitar esto y sobre todo para construir o terminar de una vez por todas, eliminar más bien de una vez por todas esta idea que se tiene al respecto de las personas que vienen desde afuera. Y esto es una obligación del Estado y sobre todo una responsabilidad también de los ciudadanos que habitamos en estos territorios. Dentro de estos compromisos, Santiago, también se habla sobre trabajar en base a documentos vencidos. Explíqueme un poco esto porque hace poco se dio el anuncio de que se iban a pedir los pasaportes para los ciudadanos venezolanos que ingresen al país, que generó discrepancias, unos están de acuerdo, otros no. ¿Qué se plantea? Bueno, básicamente esto se apega básicamente al derecho a la movilidad humana. En tal sentido, los documentos vencidos no tendrían que significar una oposición o un impedimento para que las personas que se encuentran en indefensión puedan pues acceder a nuestros territorios o que utilicen el corredor migratorio para que se asienten en los países vecinos a Venezuela. Esto es favorable. Esto nos permite ubicarnos dentro del contexto del derecho humanitario internacional. Y esto es importante básicamente porque no nos limita ni limitamos tampoco a estas personas. ¿En cuanto a la seguridad nacional? Bueno, ahí es otro tema. Los estados, al mismo tiempo que pueden hacer prevalecer y garantizar el derecho internacional, deben encontrar mecanismos de recopilación de datos, cooperación al respecto de transparentación de datos, de flujo de datos y de información, y qué hacemos con estos datos y esta información, cuántas personas ingresan, incluso esto es importante porque permite construir política pública. Al saber cuántas personas ingresan, cuántas se quedan, el Estado también tiene la posibilidad y la obligación estricta de manejar una política a favor también de estas personas. Santiago, debo finalizar esta entrevista, pero quiero aprovechar su presencia y preguntarle qué opina sobre el viaje que ha realizado el presidente Lenín Moreno a Japón, donde se busca además posicionar al país como un destino de inversiones. ¿Este es un buen paso? Por supuesto, favorable. Estamos viendo al Asia, pero no solamente con un solo país como tradicionalmente se lo veía, sino hay otros países en el Asia, socios históricos, que han cooperado permanentemente con Ecuador. Y claro, la balanza comercial es negativa, pero ha sido negativa porque lejos de favorecer en términos comerciales, en términos de cooperación, las balanzas y el acercamiento con estos socios tradicionales, lo que hemos hecho, lo que habíamos estado haciendo el Estado ecuatoriano, su gobierno anterior, era subordinar en términos ideológicos incluso lo que significa la política exterior de un país. Muchísimas gracias. Santiago Orbe con nosotros, experto en temas internacionales en nuestro espacio de entrevistas. Vamos